Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Hoy día deseo transmitir una reflexión en torno a un suceso de público conocimiento. Máximo Thompson es uno de los famosos rugbyers sentenciado a cadena perpetua por el crimen contra Fernando Báez Sosa. Sobre un punto central es que por un instante quisiera detenerme a reflexionar al respecto, ya que el propio Máximo Thompson lloró al escuchar a la mamá de Fernando Báez Sosa y le pidió perdón en el medio del juicio cuando dicha instancia aún se desarrollaba. Antes de iniciar, pido encarecidamente que las personas que escuchen esto traten de comprender dos conceptos muy distintos. Uno es el entendimiento y otro es la justificación. Yo puedo entender cuando mi hija mayor tira un plato de comida, raya una pared o desobedece a la madre, pero aun cuando la entienda, no significa que la justifique. De hecho, un acto de amor es corregir una mala acción para así establecer un bien, pero sobre este punto se hará mención luego en el presente video. Entender las lágrimas de un condenado no significa que uno justifique su delito, sino que uno, como persona con uso de la reflexión, trata de indagar en los misterios más profundos del alma, en búsqueda así de las respuestas que aún no se tiene. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno podría leer estas palabras y pensar en el Verbo que se hizo hombre para interceder por pecadores y transgresores. Sin embargo, también es posible darle más de una lectura a dicho pasaje bíblico, especialmente cuando se intenta indagar en la naturaleza humana. Solo aquellos que somos padres comprendemos esa experiencia de ver a nuestros hijos jugar y que a veces rompen sus juguetes favoritos por no saber controlar la fuerza o la motricidad. En verdad, uno logra ver esa mirada inocente del bebé en ese estado de incertidumbre por no saber qué pasó y cómo pudo romperse, como también ese dejo de tristeza al notar que su objeto predilecto ya no será como era antes. Tantas veces se ha dicho que la sociedad evoluciona y ciertamente el cambio ha sido en torno a la técnica, mas no en la esencia del hombre. Han pasado los milenios y la humanidad sigue poseyendo los mismos vicios y virtudes. En más de un sentido, el hombre también posee esa misma esencia en su propia vida. Tal como sucede con aquel niño que rompió su juguete, bastaría estudiar el caso real que inspira la canción Alelí para notar que las personas son capaces de dañar aquello que aman, para luego volverse incapaces de entender las razones que llevaron a semejante atrocidad. Así pues, si vamos al caso concreto de Máximo Thompson, se puede observar que es una persona que sabe que ha dañado, ya sea a la vida de Fernando Báez Sosa o ya sea a su propia vida que hoy se verá tras las rejas por mucho tiempo. Es que el hombre no posee ya la omnisciencia. El ser humano no logró ni logrará jamás el conocimiento perfecto que le permita obrar de manera perfecta en cada etapa de su vida. Pero con el paso del tiempo, especialmente cuando uno es padre, comprende que el humano es más que un ser imperfecto. Es ese niño que muy en el fondo de su corazón no quiso romper su juguete, simplemente no sabía lo que hacía. Realmente existe maldad en el mundo, aunque también está inscrito en el fondo del corazón de cada persona esa inocencia y bondad propia de los niños. De allí que es posible que una persona se redima. Uno será quien se encargue de descubrir tales virtudes antes de emitir juicios apresurados. Quizás no todo el que promueve una agenda antagónica a la propia sea un ser malvado. Quizás solo sea alguien que no sabe lo que hace, y de allí la importancia de la misericordia para que descubra la forma correcta de cuidar y amar. Ciertamente, ver a los condenados llorar, quizás por la pena que le espera de por vida, quizás por el arrepentimiento sobre su crimen, quizás por el daño generado a sus familias. Todo ello recuerdan aquellas palabras del mismo Dios: perdónalos, no saben lo que hacen.
uno muchas veces hace el mal que no quiere y no el bien que se quiere. Esto, una vez más, no es justificar al malo ni tener clemencia sobre sus penas, sino entender que el mal es un misterio histórico, no ontológico y por ello puede ser combatido, que obra sobre personas que libremente lo eligen desde la suma ignorancia, porque ciertamente, al menos en el plano filosófico, una persona que conociera la suma belleza, bondad y verdad ya no elegiría otra cosa sino aquella perfección. Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos se tendrá misericordia, es lo que se lee en las Sagradas Escrituras, y sin embargo, tal es la necesidad de dicha misericordia que la virtud se extiende más allá de los propios cristianos piadosos. Si uno piensa que el que con mano estrecha siembra poco recoge, se sigue de manera lógica que quien nada siembra, nada recoge, pero mucho recoge quien mucho siembra. Se infiere pues que la misericordia es una virtud cuyo fruto se proyecta en el tiempo, escapa de la aprehensión intuitiva del limitado intelecto humano. ¿Cómo podría un ser tan limitado, de naturaleza caída, plagado de vicios, errores, apegos desordenados, comprender lo que es el amor misericordioso a quienes dañan, hieren y lastiman de manera intencionada? Esto ciertamente es algo que uno puede cuestionarse en el devenir de la vida. No se puede transmitir pues lo que no se tiene. Como regla universal se establece así: un corazón herido y sin paz no puede desbordar de amor, pero puede sanar, y un gran remedio entonces es dar al mundo lo poco que uno es. Ser misericordioso no implica ser condescendiente con el mal. La justicia necesita de la misericordia según el propio Santo Tomás de Aquino, justamente porque no habría justicia como virtud si la pena no fuese proporcional y racional de acuerdo a la falta. Al respecto, y para no extenderme, mi opinión sobre quienes desean que los condenados sean abusados, ultrajados, robados o asesinados se encuentra en el video que ven en pantalla dentro de mi canal principal. En resumen, mi humilde propuesta es que cada uno entienda que no hay bien alguno en la perversión, y desear una violación o un homicidio a otro ser humano, por más despreciable que sea, eso lo vuelve a uno un perverso que goza del sufrimiento ajeno. Bien diría Sócrates, que la injusticia es mejor padecerla que generarla. Los condenados ya pagan su pena. Toda añadidura que atente contra la dignidad de una persona es un exceso que dista de la virtud de justicia, y ya no se trata solo sobre los rugbyers. Cualquier tipo de persona condenada, por más aberrante que sea su crimen, no deja de ser una creación de Dios. Por lo tanto, debe ser tratada con la misma dignidad que refiere. Se insiste, por enésima vez, que esto no es perdonarles las penas, simplemente que ser misericordioso y ser justo es querer ser como Dios quiere que seamos, ni pasivos ante el mal, ni tiranos con el pecador, sino rectos ante el error y caritativos con quien desea rectificarse. Tiempos duros son estos para quienes no solo osamos tener hijos, sino que aspiramos a una correcta educación. En verdad, hoy se promueve que el padre ya no sea esa figura emblemática y cabeza del hogar, una figura que por cierto pareciera, en principio, haber fallado en más de uno de los condenados hoy por este trágico suceso en torno a Fernando Báez Sosa. Recuérdese al psicólogo y teólogo Varela, quien expone que uno de los rostros del hombre es el rostro del rey, por cuanto ha de transmitir equidad, ética y valores para con los suyos, con templanza y objetividad en cada análisis, lo que implica asumir que el buen hombre, para ser justo, ha de tener códigos de honor. Así también, otro rostro es el del sacerdote, donde la cabeza de la familia es quien imparte la guía espiritual a su hogar, lo cual implica también la formación en valores y el resguardo de las tradiciones, un resguardo que hubiese sido más que necesario para evitar tan horrendo crimen. Hoy en día se promueve una falaz idea de que el padre debe ser amigo de los hijos, tolerando en el infante una completa permisividad en nombre de la no represión. Muy por el contrario, esta forma de criar a los hijos genera seres impulsivos, irascibles, caprichosos e irreflexivos,
tal como se observa en la acción concreta en la que se le da muerte al inocente Fernando Báez Sosa. Quien ama corrige para liberar al amado del error, pero la sociedad presente considera que amar es no juzgar ni enderezar vicio alguno, pero luego se rasga las vestiduras cuando aparecen crímenes aberrantes como el de Lucio Dupuy, Renzo Godoy o Milena. Ya Aristóteles compelía a la recta crianza para el dominio de las pasiones, similar al pensamiento previo de Platón, quien sostuvo que la permisividad genera malvados. Dirá Aristóteles, debemos ser educados de alguna manera directamente desde la niñez, tal como dice Platón, de manera que nos alegremos y suframos con las cosas que se debe, pues esta es la recta educación. Ello permite exhibir que si uno ama al hijo, debe estar dispuesto a guiar con amor y con rectitud su andar para que sea libre de toda pasión y así esta descendencia propia alcance los fines últimos de la vida. Tal como se ha visto, un niño bien educado en la misericordia y la justicia posee dos grandes hábitos: la templanza, medida en los bienes, y la fortaleza, como un espíritu de enfrentamiento ante el mal. Con ambas virtudes que se infunden es que el niño puede dominar sus miedos y pasiones haciendo un uso adecuado de la razón. ¿Cuántos males, como el sucedido con el crimen que hoy inspira este video, se habrían evitado si en primer orden los padres entendieran que la corrección, el orden, el límite son un acto de amor que libera a la persona? La liberación absoluta, sin orden, genera la peor esclavitud de todas. Y no me refiero solo al vicio del alma, sino a las consecuencias que hoy se ven en las lágrimas de Maximum Thompson, condenado a prisión perpetua. En conclusión, uno puede tomar estas nociones filosóficas que fueran posibles extraer de un determinado suceso. El arrebato de algunos quizás les impida ver el mensaje real, pero la prudencia es la que nos permite entender que tanto los criminales en torno al caso de Fernando Báez Sosa, como en los casos de Milena, Renzo o Lucio, son sujetos que han emergido de esta propia sociedad. No son ni extranjeros, ni alienígenas, ni entes vivos de otro tipo de naturaleza. Son personas que surgen de esta misma sociedad que fomenta la violencia ya desde el deseo. El deseo es el primer mecanismo hacia la acción. Es donde comienza la voluntad de la gente. Entonces, quienes somos padres especialmente, vemos con especial preocupación que haya una sociedad que desea el mal sobre otro, independientemente que el otro sea un pecador o sea una persona justa, porque la justicia no solo reside en la acción, sino en la intención. Por ello es necesario que participen en los procesos activos de la justicia, la educación o los medios, el concepto de justicia acompañado también del concepto de misericordia, para así evitar que sucedan nuevos crímenes en los cuales se vean involucrados tanto nuestros hijos como los hijos de los demás que vendrán en un futuro venidero. Sin más que agregar, hemos llegado al final y se valora enormemente el tiempo de todos, especialmente de aquellos que quieran dejar su opinión desde el respeto, tratando de complementar lo que aquí se intenta explicar. Muchas gracias.